¿Sabías que uno de los sitios más conocidos en México fue literalmente saqueado por un extranjero durante muchos años? Así es, uno de los sitios más conocidos en los que mucha gente suele irse a tomar una selfie. También fue escenario de uno de los mayores robos arqueológicos en la historia de nuestro país. Así es, el sitio arqueológico de Chichén Itzá. Oye, ¿has estado bebiendo? Hoy te voy a contar la historia de uno de los mayores saqueos arqueológicos en México. Un episodio que mezcló la ambición, el colonialismo y la indiferencia de una época que todavía no comprendía el valor de lo que era la conservación del patrimonio. Y a pesar de que esta historia sucedió hace más de 100 años, podemos ver que la indiferencia en la conservación del patrimonio aún no se ha comprendido. Todo comenzó en el año de 1840, con la publicación de un libro que marcaría la época, Incidentes en el viaje de América Central, Chiapas y Yucatán, publicado por el escritor estadounidense John Lloyd Stephens. En sus páginas, acompañadas por litografías del arquitecto británico Frederick Catherwood, se mostraban por primera vez al mundo las ruinas de los antiguos asentamientos mayas. Aquellas imágenes causaron sensación en todo el mundo. Eran la prueba de que en el sur de México habían existido pueblos complejos y que incluso pudieron haber superado en cantidad de población a las ciudades de la antigua Europa. El libro se convirtió en un best-seller del siglo XIX. Inspiró exploradores, arqueólogos y soñadores, pero también, sin saberlo, abrió la puerta a los saqueadores. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Stephens, en su afán de documentar, dejó pistas, rutas y ubicaciones precisas. Sitios que habían permanecido en secreto durante siglos, quedaron al alcance de cualquiera que tuviera el dinero, la ambición y el poder para llegar a ellos. En este punto es cuando nos encontramos a Edward Everett Thompson, un pseudoarqueólogo estadounidense que llegó a México en 1885, fascinado precisamente por el libro que se había publicado con John Lloyd Stephens. Con el pretexto de estudiar a la cultura maya, Thompson movió sus influencias en Estados Unidos y logró conseguir el puesto de cónsul de Estados Unidos en la península de Yucatán. Se mamó. Su verdadero interés no era el académico, ¿verdad? Era el oro, los tesoros y los objetos rituales de los antiguos mayas. Ya me imagino. Sí, yo también sentí muchísima indignación cuando escuché esta parte de la historia. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? ¡China pito, pendeja! En fin, años antes, en el año de 1879, el propio Thompson había publicado en la revista popular de Science un artículo donde aseguraba, evidentemente sin pruebas, que los mayas descendían de la mítica Atlántida. No cabe duda que es un estúpido. ¿Puedes creerlo? De la Atlántida. ¡De la Atlántida! Ya instalado en Yucatán, Thompson compró por apenas 300 pesos de la época las ruinas de una antigua hacienda y los terrenos donde se encontraba el sitio arqueológico de Chichén Itzá. Me tomé la molestia de preguntarle a algunos amigos que se dedican a la economía sobre qué pensaban en equivalentes de esos 300 pesos a la actualidad. Me comentaron que muy probablemente esos 300 pesos, aunque especulativamente, más o menos haciendo cálculos, bueno, es muy complicado, serían un aproximado de entre 1 a 4 millones de pesos de la actualidad. Entonces nos podemos dar una idea aproximadamente de lo que Thompson le pagó a diferentes personas para hacerse pues de estos terrenos, ¿no? Ya definirás tú, ¿fue un precio justo o no? En fin, para disimular todo lo que él tenía en mente, fingió tener una zona de siembra, un campamento agrícola, pero en realidad, desde 1901 hasta 1914, dedicó más de una década a saquear el sitio sin descanso. ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Aquí estarás viendo varias imágenes de lo que fue esa aventura saqueadora de Thompson. Con ayuda de trabajadores locales, que muy bien no tienen la culpa, más bien ellos lo que buscaban era una oportunidad de trabajo y que probablemente no sabían la magnitud de lo que hacían,
pues se dragó lo que es el cenote sagrado de Chichén Itzá, en un lugar donde se encontraban diferentes tipos de piezas arqueológicas que se calculan hasta más de 25,000, entre cerámica, objetos rituales, piedra verde, huesos, mucho. Todo eso fue completamente embalado y enviado de forma clandestina a Estados Unidos. ¡Esto no era parte del trato! Años después, en 1923, la periodista Alma Reed del New York Times publicó un artículo titulado The Well of Mayans Human Sacrifice, donde reveló los robos y fraudes cometidos por Thompson. La denuncia causó un escándalo verdaderamente internacional, y en 1926 el gobierno de Plutarco Elías Calles confiscó las propiedades y abrió un proceso legal en su contra. Thompson, porque el miedo no anda en burro, se regresó a Estados Unidos sin enfrentar la justicia mexicana. Uy, cuidado que me voy volando. Murió en 1935 en Nueva Jersey, rodeado de las piezas mayas que él mismo pues había robado y saqueado, ¿no? Años después, en 1944, y de forma muy paradójica, la Suprema Corte de Justicia Mexicana devolvió la antigua finca y a los descendientes de Thompson, aunque ya sin las hectáreas que hoy forman parte del sitio arqueológico. O sea, un te perdono, pero de manera parcial, por parte del gobierno mexicano. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? De verdad que paradójico. En fin, ¿y las piezas saqueadas? Bueno, una parte terminó en el Museo Peabody de la Universidad de Harvard. La verdad no sé si se dice Peabody, que en 1970 devolvió solo la mitad de la colección. En 2008 regresaron unas cuantas más, pero la gran mayoría pues se perdió en el mercado negro. Miles de objetos ceremoniales, testigos de la historia y de lo que alguna vez representó la ideología de los antiguos pueblos mayas, y que también son memoria de los pueblos actuales, pues desaparecieron para siempre por obra y capricho de un extranjero. Esta historia pues nos recuerda algo bastante importante. El saqueo del patrimonio no siempre ocurre con armas o excavadoras. A veces se disfraza de investigación, de curiosidad científica o simple diplomacia. Chichén Itzá pues sigue en pie, aún atestiguando lo que alguna vez fueron estos pueblos que se desarrollaron en esta parte de lo que hoy es México. Pero bajo su historia de piedra y esplendor, pues también guarda un pasado bastante oscuro de saqueo, injusticia, y tal vez en la actualidad se está reescribiendo la historia, pero desde el punto de vista de la resistencia. Y esa también es una historia que merece ser contada. Yo soy Ignacio Estrada para Tlatoania-Huitzotl, y espero que esta historia te haya gustado, o no, indignado, o al menos que te haya hecho reflexionar. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.